presente audio-video está presentado por estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Medicina, en el cual describiremos la histología de una arteriola. Las arteriolas son las arterias más pequeñas, de un diámetro menor de 100 micras, y están encargadas de regular la tensión arterial. Las arteriolas se denominan vasos de resistencia dado que el grado de contracción tónica del músculo liso de estos vasos determina el grado de resistencia periférica y en consecuencia la presión sanguínea diastólica. Las ramificaciones terminales de las arteriolas, denominadas metarteriolas con esfínter precapilar, regulan de modo preciso el flujo sanguíneo en el territorio capilar. El diámetro luminal disminuye gradualmente hasta el diámetro capilar, es decir, unos 10 micras aproximadamente. Aquí las células endoteliales están rodeadas por células musculares lisas, alrededor de las cuales hay tejido conectivo perivascular. Las arteriolas, incluso las metarteriolas, están inervadas por fibras simpáticas noradrenérgicas vasoconstrictoras, pero también actúan los productos metabólicos locales. Las metarteriolas forman el extremo arterial proximal de una vía central y están encargadas de enviar la sangre al lecho capilar. El extremo venoso distal de la vía central, conocida como vía preferencial, tiene a su cargo el drenaje de la sangre desde el lecho capilar y su envío hacia las vénulas. La contracción del esfínter precapilar de una metarteriola desvía la sangre hasta la vía preferencial y allí hacia una vénula. En este modo, la sangre saltea el lecho capilar. La micrografía muestra dos arteriolas grandes con una íntima delgada revestida por células endoteliales. Esta es una micrografía electrónica de barrido de una arteriola que ilustra su capa compacta de músculo liso y sus fibras nerviosas concurrentes. En esta otra podemos ver una fotomicrografía de una arteriola y una vénula que contienen células sanguíneas. Por último, tenemos una micrografía electrónica de una arteriola. Ahora daremos una descripción general del corte histológico de las arteriolas. En esta micrografía electrónica, la arteriola se ha seccionado transversalmente. La túnica íntima del vaso está compuesta por endotelio y una capa muy delgada de tejido conjuntivo subendotelial. La túnica media consiste en una capa de células musculares lisas. Los núcleos de las células transversales de los vasos, los núcleos de las células musculares lisas de la túnica media aparecen como siluetas alargadas, la cual delata su distribución circular alrededor de la pared del vaso. Las arteriolas tienen una sola o dos capas de células musculares lisas en su túnica media. La membrana elástica puede estar presente o no en el endotelio de las arteriolas. Es semejante al de las otras arterias excepto con microscopio electrónico, en la cual pueden verse hendiduras o nexos entre las células endoteliales y células musculares lisas de la túnica media. La túnica adventicia de una delgada vaina conjuntiva mal definida que se confunde con el tejido conjuntivo en el que transcurren estos vasos. La túnica adventicia se compone de fibrillas colágenas y varias capas de fibroblastos. Las arteriolas sirven como reguladores del flujo hacia los lechos capilares. En la relación normal entre las arteriolas y una red capilar, la contracción del músculo liso en la pared de la arteriola aumenta la resistencia vascular o reduce o bloquea la entrada de sangre a los capilares. Continuando con la explicación, enumeraremos las estructuras histológicas evidentes en las arteriolas. Primero observamos lo que es la luz, luego tenemos lo que es una lámina elástica interna, una túnica media y células endoteliales. Proseguimos dando un análisis del corte histológico de las arteriolas. Las arteriolas se distinguen de las arterias pequeñas unas de otras por la cantidad de capas de células musculares lisas en la túnica media. Se distinguen porque tienen solo una o dos capas de células musculares lisas en su túnica media y pueden presentar o no una membrana elástica interna, a diferencia de las arterias pequeñas, en las cuales es típico que la túnica íntima tenga una membrana elástica interna. La transición de una arteria de un pequeño calibre a una arteriola es gradual.
Se define arbitrariamente a la arteriola como el vaso sanguíneo arterial menor de 100 micras. La túnica íntima se compone de las células endoteliales aplanadas relacionadas mediamente zonulae ocludentes y nexos desde la porción basal de las células endoteliales. Se extienden prolongaciones que forman contactos mioendoteliales con las células musculares lisas de la túnica media, al igual que las arterias musculares. Por lo general, en las arteriolas hay una membrana elástica interna bien definida que falta en las ramificaciones terminadas denominadas metaarteriolas. La túnica media se compone de 1 a 3 capas de células musculares lisas dispuestas en los círculos concéntricos. La túnica adventicia se compone de un tejido conectivo laxo. Las arteriolas carecen de membrana elástica externa definida. Las ramificaciones terminales de las arteriolas, denominadas metaarteriolas, con esfínter precapilar, regulan de modo preciso el flujo sanguíneo en el territorio capilar. El diámetro luminal disminuye gradualmente hasta el diámetro del capilar, es decir, unos 10 micras. Aquí las células endoteliales solo están rodeadas por algunas células musculares lisas, alrededor de las cuales hay tejido conectivo perivascular. Las arteriolas se denominan vasos de resistencia dado que el grado de contracción tónica del músculo liso de estos vasos determinan el grado de resistencia periférica en una consecuencia de presión sanguínea diastólica. Aquí tenemos una sección transversal de una arteriola que muestra 2 capas musculares lisas en la túnica media. Tenemos lo que son las células musculares lisas en la túnica media, el endotelio y membrana elástica interna. Antes de hablar sobre los casos clínicos, daremos una breve síntesis sobre el corte histológico. Como se había mencionado antes, las arteriolas regulan el flujo de sangre hacia el dominio capilar. Poseen una pared muscular bastante gruesa, lo que permite la contracción o dilatación. Esta regulación dirige la sangre hacia donde más se necesita. Por ejemplo, durante el ejercicio físico intenso como correr, el flujo de sangre hacia el músculo esquelético se incrementa por la dilatación de las arteriolas y el flujo de sangre a los intestinos se reduce por la contracción de las arteriolas. Sin embargo, tras la digestión de una comida abundante ocurre lo contrario. La mayoría de las arteriolas pueden dilatarse del 60 al 100% de su diámetro de reposo y pueden contraerse en una contracción hasta del 40% durante mucho tiempo. Disminuye la presión arterial hasta alcanzar un nivel bajo a fin de proteger la pared arterial, por lo que se denominan vasos de resistencia. Las arteriolas están formadas por una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima presenta endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso. La túnica media presenta músculo liso de 1 a 2 capas celulares y la túnica adventicia es una fina lámina de tejido conjuntivo. Último tenemos lo que son las aplicaciones clínicas. Las paredes de los vasos que se debilitan por defectos embriológicos o se dañan por enfermedades como ateroesclerosis, sífilis y trastornos del tejido conectivo, como por ejemplo el síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos, pueden formar un globo en el sitio afectado y constituir un aneurisma. Es posible que el debilitamiento adicional ocasione la ruptura del aneurisma, un trastorno grave que puede conducir a la muerte. Por su atención prestada.